Yo empecé secundario en el año 79 y me recibí en el 84 en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Sí. el medio fue el proceso. Sí, ya venía de antes. Sí. Pero sí, pleno proceso y bueno, enganchamos el final del, por suerte, proceso y el comienzo de la democracia, sí. En tus inicios de tu secundario, ¿te acordás algo que haya cambiado del último gobierno al comienzo de la dictadura? No, porque cuando estaba el gobierno democrático yo era chico, tenía 9 años. Y cuando subió la dictadura yo tenía 10 años, así que No tenés recuerdos. no, me acuerdo como así momentos convulsionados, por ejemplo de que mi mamá me decía que tenga cuidado en la calle, que no agarre ningún paquete raro, que no toque nada raro, ese tipo de cosas que yo decía, bueno, Debe ser normal. debe ser, sí, no sé, voy a tener cuidado, pero Bien, como para ponernos en sintonía con lo que vamos a hablar, me gustaría que nos cuentes a qué colegio fuiste. yo primero iba a un colegio de barrio primario, hice la primaria en un solo turno, éramos muy poquitos, éramos 15 por grupo más o menos, y cuando terminé esa escuela decidí hacer escuela industrial, me gustaban los trabajos manuales, eso, y fui a una escuela que con esto que estamos hablando de la dictadura es bastante especial porque estaba alambrado de por medio con la escuela de mecánica de la Armada. Era una escuela, es una escuela todavía industrial muy buena, que se llama Escuelas Municipales Ragio, y donde ahí enseñaban oficios. Sí. Así que bueno, ahí hice los 6 años de secundario en esa escuela. Y puntualmente, ¿qué te acordás a la hora de cursar en la escuela? Estos temas de, no sé, de la disciplina, del uniforme, del Fue todo un comportamiento cambio, de los directivos. sí, fue un cambio muy fuerte porque, como te decía, pasé de algo así como una escuela casi familiar, donde sabían dónde vivías y todo eso, a una escuela donde había 2000 alumnos, algo así. No, un montón. Y la escuela primaria quedaba a 4 cuadras de mi casa y la escuela secundaria tenía que tomar 2 colectivos para ir a la escuela, comía en la escuela, estaba todo el día en la escuela. Entonces bueno, primero fue difícil ese cambio. Y luego fue notable el cambio así con el uniforme, lo que se llamaba disciplina, la disciplina en la escuela que era muy estricta. Tenías que tener el pelo corto, tenías que tener la ropa en condiciones. Hacíamos educación física y tenía que uniforme de educación física. Los formaban de manera Nos distinta. formaban, nos formaban eh, eh, no uno atrás de otro, sino uno al lado del otro. Perfecto. Y bueno, nos trataban de señor de acá, señor de allá. Había que responder de la misma manera, señor. Y tenías un poco de miedo, te daba un poco de miedo todo ese trato, porque eras muy chico y porque uno no estaba acostumbrado No, ni en mi bueno. casa, ni Sí, ese tipo ni en la escuela de donde yo manejo, venía, sí. ni nada, ni en mi barrio, ni nada, ni los vecinos, era otra cosa. Puntualmente, ¿había o no agresiones físicas? No, que yo me acuerde no, pero era intimidante, era un clima intimidante Ah, y un tono intimidante. ok. Señor, ¿qué está haciendo? Venga para acá, vaya para allá. No escuchó que tocó el timbre, tocó el recreo. ¿Qué hace usted acá afuera? Tiene que estar en el aula. Vaya, por favor. Algo así. Y bueno, eso te daba miedo. Hasta que se convertía en costumbre, supongo. Y la escuela era así. Era así. Cuando entramos ahí, yo creo que a todos los chicos nos pasó lo mismo. Es decir, bueno, vos te vas adaptando a lo que viene, a lo que hay. Sí. Al uniforme, yo no sabía lo que era una corbata, no tenía idea. Y bueno, ahí era uniforme, corbata,
corbata azul, ¿Alguna, camisa celeste. alguna anécdota que te acuerdes de esa época, de la vestimenta? Sí, me acuerdo de que una vez mi mamá me compró un pantalón de corderoy gris, y resulta que ese pantalón, que era gris, no era como tenía que ser, era de corderoy, y entonces no le cerraba a los tipos. Y bueno, me dijeron que ese pantalón no iba, y que le avise a mi mamá y que o a mi familia, que así no podía entrar a la escuela. Y bueno, me tuvieron que comprar un pantalón. No entré a la escuela, claro. Sí. ¿No te dejaron Un poco... directamente ingresar? No, ese día me dejaron ingresar, pero me dijeron Que no correspondía. Que no correspondía, claro. Y que había O que el pelo largo. Señor, le toca el pelo, le está tocando la camisa, señor. Entonces, bueno, y cortas el pelo. Era así. Sí. Era así. Y un poco, bueno, yo te hablo de mi familia era una familia obrera, pero en cierto modo con docilidad y eso, porque, bueno, les parecía que, no sé si les parecía bien, pero aceptaban eso. Aceptaban. ¿Y qué te acordás de diferencias de clase dentro de la misma escuela, entre tus compañeros? ¿Te acordás de algo? Y era una escuela, es un lugar, la escuela está ubicada en un lugar bastante particular, no solo porque está al lado de la escuela de mecánica, sino que está cerca de la zona norte de Buenos Aires, donde la zona norte es una zona más pudiente, pero en esa escuela iban muchos chicos de zona norte, con familias de buen pasar, por decirlo así, y después había chicos y gente que venía de la provincia, de barrios de la capital, que entonces se mezclaba un poco todo. Eso me acuerdo. ¿Vos sentías que te hacían alguna diferencia? No. En la escuela, sea No. entre tus pares, o sea desde los docentes, desde los directivos? No, lo que sí había una diferencia, o sea, no una diferencia, sino había un filtro, esa es la palabra, una diferencia. La escuela tenía un filtro muy grande porque había un examen de ingreso muy complicado. Que te tenías que preparar para Sí, eso. Yo me acuerdo haber ido casi un año seguido, un año anterior, durante séptimo grado, ir a un profesor particular donde me daba lengua y matemática para preparar ese examen. Dabas examen escrito, después si aprobabas el escrito te tomaban un oral. Y bueno, ahí filtraban mucho. Y después el primer año era tremendo también, cómo te exigían y cómo filtraban ahí, porque éramos 34 en primer año y ya en segundo año quedamos 20, 21. Pues de ahí nos recibimos, no sé, 15, 16 pibes. Escuela mixta, pero en su gran mayoría éramos varones, porque era una escuela industrial. Era muy interesante las disciplinas que había. Por ejemplo, había artes gráficas, que era con todo lo digital, no existiría todo lo que enseñaban ahí, pero se enseñaban a armar las imprentas, todo lo que tenía que ver con la imprenta. Había una carrera que se llamaba joyería, que hacían cincelado y grabado sobre con plata, muy interesante. ¿Y las materias eran las mismas tanto para hombres como para mujeres? Exactamente igual, sí, sacando educación física. Que se cursaba de manera separada. Sí, como ahora. Sí, como en la Sí, actualidad. quizás sean resabios de esa época, no lo sé. Que se siguen sosteniendo, no sé por qué. ¿No? ¿Qué te acordás desde la dirección de la escuela? ¿Te acordás de algo, alguna presencia, como un ausentismo de autoridad? ¿Recordás algo de eso? No sabíamos que estaba intervenida en la escuela en un momento, que era, no sé si era un militar, no sé quién era, no sabíamos. Era como, no sé, Los Ángeles de Charlie, está Charlie ahí, pero nadie lo conocía, una cosa así. Sabíamos que no había la figura física, digamos. Sí, había unos tipos que andaban por ahí, que sabíamos que eran que se como los capos de la escuela. Sí, había ¿cómo era? Jefe de disciplina había. Ah, mira. Que era como el jefe, no sé, me imagino era como el jefe de preceptores, pero no, se llamaba jefe de disciplina. Y si tenías alguna dificultad, el señor te Zaratey. citaban. Señor Zaratey. Una vez fui a la dirección, y la dirección era wow. ¿Qué pasó? Claro.
Pero fui a la dirección, luego cuando estaba la democracia, que cambió. Fue notable porque empezó a ser el director un profesor que había sido profesor de matemática. Entonces ya era otra cosa. El director era alguien que vos... es más, yo lo había tenido en cuarto año ese hombre. Ahí apareció la figura presencial y alguien Y conocido. se ve que alguien lo ganó por concurso, me imagino, o por puntaje, o por algo. Y asociándolo O por algo. probablemente. Sí, sí. ¿Qué diferencias notaste en el ingreso a la democracia con respecto a lo que venías transitando en la dictadura? Y mucho. Se notó muy enseguida, se notó en la escuela. Porque a mí me tocó en quinto año, la escuela era hasta sexto. Sí. Hasta quinto. En quinto algunos compañeros se atrevieron a sacarse la corbata, por ejemplo, que era ya algo... Parece una pavada ahora, pero Sí, sacaba la corbata y no pasaba nada, nadie te decía que andaba sin corbata. Y después me acuerdo ya los últimos tiempos de venir, chicos venían, no sé, en pantalón corto, en ojotas, ya como la otra onda, ¿no? Venían en auto, algunos venían eran en otras auto. libertades, digamos. Sí. Con un grupo de sí. chicos, yo participé ahí, el primer centro de estudiantes, después de los militares, digamos, que no estaba permitido. Se le dio voz al estudiante, digamos. Y sí, más que nada pudimos organizar algo, nadie nos dijo nada, éramos unos pocos, unos 10, pero pudimos hacer un cineclub. Esas fueron de las primeras cosas Las primeras cosas que organizaron. hicimos, sí. Tenía un compañero que militaba en el PC, Partido Comunista. Pasamos el acorazado Potemkin en el comedor. Fueron chicos a ver el acorazado Potemkin. Y yo comenzaba a tocar música y hicimos una vez un concierto. Tocamos música ahí. Fueron pibes ahí. Y Eugenio, desde los contenidos de la materia, de alguna materia que te acuerdes, Sí. ¿hubo diferencias entre lo sí, entre pero un más que periodo y otro? más que el contenido, no, yo me fui para otro lado, no, los contenidos no cambiaron, lo que sí había dentro de los profesores, había distintas ideologías, y me acuerdo de algunos profesores de decirnos un poco lo que estaba pasando. De contarles a ustedes. Sí, por ejemplo, este compañero que yo tenía que militaba en el PC, me acuerdo, había un profe de dibujo que era un profe excelente, que lo tuvimos de segundo año hasta sexto, que nos decía, por ejemplo, miren, ustedes militen todo, pero tengan cuidado, miren que las cosas están jodidas. El Tano era mi compañero, le decía, mira Tano, dejate de joder con eso del PC, yo sé que vos sos comunista, vas al partido, todo, pero viste, tené cuidado porque son épocas jodidas. Él era peronista, así que conocía quizá Sí, más en carne a propia fondo. también. ¿Tuviste algún desaparecido dentro de tus conocidos? No tuve no, pero yo en ese entonces, bueno, como te decía, mi familia era obrera. Mi viejo manejaba un camión, repartía pan, yo lo acompañaba mucho. Una vez mira, yo ahí no me acuerdo bien si fue antes del secundario, quizás tendría 12, 11. Vi cómo mataban a una persona en la calle, que lo persiguieron, unos tipos los venían corriendo, le dispararon, creo que lo mataron, lo cargaron arriba de un auto. Los tiempos que corrían eran más o menos, uno lo olfateaba eso, aunque sea chico. Sí. Se da cuenta que era Algo raro, previo, pasaba, nosotros a esta sí. entrevista tuvimos la posibilidad de charlar y me acuerdo que me quedó dando vuelta esto que vos me contabas que ocurría en el vestuario entre tus compañeros, Sí. estas cuestiones por ahí de agresión que se daban y de defenderse, y el no te metas de parte de los docentes que vos tenés tan marcado. Sí. ¿Querés contar brevemente alguna experiencia de ese estilo? Sí, teníamos 3 veces por semana taller, se llama la materia, el taller, que yo hacía banistería, y teníamos un vestuario donde nos cambiábamos. Y bueno, ahí estábamos los más chicos y los más grandes. Entonces muchas veces había situaciones violentas que los más grandes
Abusaban del poder en ese sentido. Sí, te golpeaban. Era como hacerse hombre, un poco así. Y bancársela, digamos. Y los maestros, bueno, yo trabajo de maestro hace muchos años. Uno como maestro sabe las cosas, sabes las cosas que pasan en un aula, y los maestros nunca dijeron nada, nunca pasó nada, no se metían, no se metían. Yo, lo que te conté una vez, yo tenía, ahí había un par de grandotes bastante violentos. Yo entré un año antes a la escuela, porque estaba un año como adelantado, avanzado, por llamarlo así. Sí. Entonces, en primer año yo tenía 12 años. Cumplía 13 a fin de año. Y había pibes de 17, o repetidores y eso, que eran más pesados, más complicados. Y bueno, había que hacerse lugar ahí, ¿no? Y salvar su propio salvarse espacio. Y bancársela y nada, y sobrevivir ahí, en esa situación, porque la escuela después era buena, la escuela, los contenidos, los maestros eran buenos, los maestros de taller eran muy buenos artesanos de primer nivel, muy buenos ebanistas, gente que trabajaba de eso y que sabía mucho y que eran muy, muy estrictos, pero te enseñaban te sabía transmitir mucho. Lo que sabía. Sí. Bueno, escúchame, para darle cierre a la entrevista, me gustaría, si es que recordás, algo de la etapa de Malvinas, que no hablamos previamente, pero coincide con este periodo. Sí. Algo que puedas comentarnos. Malvinas, lo que más me impresionó era que este compañero, que era el Tano, que era el que militaba en el PC, era un pibe más grande que nosotros, porque en un momento de su vida él dejó de hacer la escuela, tuvo como 2 o 3 años fuera de la escuela, y luego volvió a la escuela, ya era más grande. Entonces, no sé, había desfasaje. Yo tenía 12 y él tenía 17, ponele. Y cuando nos recibimos yo tenía 17 y él tenía 22, una cosa así. Y lo que me impresionó de Malvinas, viene el cuento de esto por Malvinas, porque se corría la bola que el Tano podía llegar a ir a Malvinas. Entonces yo decía, no, ¿cómo va a ir el Tano a Malvinas? ¿Viste? Para mí era terrible que mi amigo le tocara ir a Malvinas. Entonces un día yo le pregunto, Tano, ¿te puede tocar ir a Malvinas? Dice, no, pero no te preocupes, porque yo con mi viejo ya arreglé todo, yo me voy a escapar. Ya arreglamos cómo me voy a ir a Uruguay, y de ahí ya tengo cómo irme a Italia. Así que él ya tenía planeado, si lo citaban, iba a ser desertor de Malvinas. Y después, bueno, me acuerdo de seguir el acontecimiento por la radio, como en ese entonces creo que muchos lo seguían como, viste, tipo un partido de fútbol, que era hoy viste, hoy tiramos un avión, hoy le hundimos un barco, qué sé yo, qué sé cuánto, y estábamos pendientes de eso. Éramos chicos, pero estábamos pendientes de eso. Tendríamos 14 años. ¿Se hablaba de esto en la escuela? No se hablaba mucho. Poco, ¿no? No se hablaba mucho, no se hablaba, no sé, eran épocas en que no se hablaba mucho. Fueron las primeras movilizaciones en la calle. Yo me acuerdo y haber ido a una de Malvinas, la que hubo 2 de Malvinas, una apoyando y una en contra. Y bueno, me acuerdo de eso, las primeras movilizaciones, que fue un poco el fin de Malvinas, fue un poco el fin de la dictadura, en cierto modo, porque se debilitó mucho la dictadura ahí. Se notaba eso también. Se notaba. Que fue la conducción hacia a retomar la democracia. Algo que ya no podía seguir. No se podía tenía pie ni cabeza. ¿Cómo te adaptaste a la vuelta a la democracia cuando vos saliste del secundario? La vuelta de la democracia para mí fue... se mezclaron varias cosas. Se mezcló la vuelta a la democracia, el fin de la escuela secundaria. Claro. Entonces ahí fue todo un cambio también en lo personal, no solamente lo que tiene que ver con lo político. Pero yo luego de hacer el secundario, me anoté
en el conservatorio, que era otro mundo, un mundo Totalmente diferente. claro, sí, y conocí a gente con otra cabeza ahí en el conservatorio, desde compañeros a algunos maestros, grandes maestros, y me acuerdo de la calle, no sé, ir por Corrientes. Me acuerdo de algo muy lindo que pasaba en Florida, que era, íbamos a veces al cine los sábados, y en cada esquina se armó una discusión de política, donde había 100, 200 personas discutiendo. Siempre era muy interesante, porque se discutía a calzón quitado ahí. Y eso se sumaba con los artistas callejeros, que a mí, bueno, a mí me enganchaba todo eso. Entonces, bueno, yo iba ahí y para mí era una fiesta, una fiesta. Teatro abierto que se dio en Buenos Aires, que fue algo maravilloso. Los espectáculos culturales de Buenos Aires, que fue una época totalmente floreciente. Espectáculos gratuitos y donde la gente iba masivamente a todos los espectáculos. Bueno, Eugenio, mil gracias por gusto. tu espacio, por tu vivencia y gracias por tu tiempo. No, a vos.